¿Sabías que el apóstol Pedro, poco antes de morir, escribió una carta con un mensaje urgente que sigue resonando hasta hoy? Hace casi 2000 años, Pedro nos advirtió sobre los falsos maestros, nos llamó a crecer espiritualmente y nos recordó la inminencia del regreso de Cristo. Pero este mensaje no era solo para los cristianos de su tiempo. Es una advertencia vital para nosotros hoy. ¿Qué debemos aprender de sus palabras y cómo pueden transformar nuestra vida en medio de un mundo lleno de distracciones? El apóstol Pedro, uno de los líderes más cercanos a Jesús, sabía que su tiempo en la tierra estaba llegando a su fin. Consciente de la urgencia, escribió esta carta final, no solo como una advertencia, sino como una guía espiritual para los creyentes de su tiempo y para nosotros hoy. En esta segunda carta, Pedro nos llama a crecer en nuestra fe, a estar atentos a los falsos maestros que intentan desviar a los cristianos, y a vivir cada día como si el regreso de Cristo fuera inminente. Sus palabras son un recordatorio de que la fe no es algo estático, sino una jornada que debemos fortalecer constantemente. En este video exploraremos el libro de Segunda de Pedro, versículo por versículo, desentrañando cada enseñanza, reflexionando sobre su significado y aplicándolo a nuestra vida actual. Prepárate para un viaje espiritual que te llenará de esperanza, propósito y una fe renovada. Después de establecer el propósito de su carta, Pedro abre el primer capítulo de Segunda de Pedro con una enseñanza profunda sobre la fe cristiana. Este capítulo es un llamado a fortalecer nuestra relación con Dios, recordándonos que todo lo que necesitamos para vivir en santidad ya nos ha sido dado a través de su poder divino. Ahora, vamos a desglosar cada versículo, explorando los detalles más importantes y reflexionando sobre cómo estas palabras pueden transformar nuestra vida hoy. En un tiempo donde la persecución de los cristianos era cada vez más intensa, el apóstol Pedro, consciente de que sus días estaban contados, escribió esta carta con el propósito de dejar un legado eterno. Su corazón estaba cargado de amor y urgencia, porque sabía que los creyentes enfrentaban desafíos internos y externos, la tentación de abandonar la fe, la influencia de falsos maestros y el peso de un mundo que se oponía a los valores de Cristo. Pedro comienza con un saludo cálido y lleno de significado. En Segunda de Pedro 1:1-2 escribe: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que han recibido una fe tan preciosa como la nuestra, que abunden en ustedes la gracia y la paz por medio del conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Desde sus primeras palabras, Pedro deja claro algo esencial. La fe que los creyentes habían recibido no era cualquier cosa, era un regalo invaluable, dado por la justicia de Dios. Él sabía que cada uno de esos cristianos, enfrentando pruebas diarias, necesitaba ser recordado de la grandeza de este don. ¿Alguna vez has sentido que no tienes lo suficiente para vivir una vida plena en Dios? Pedro responde a esa pregunta desde el inicio. En los versículos 3 y 4, Pedro nos dice: Su divino poder nos ha dado todo lo que necesitamos para la vida y la santidad, mediante nuestro conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia. Con estas palabras, Pedro quita cualquier duda. Todo lo que necesitamos para vivir en santidad ya ha sido dado. Es un recordatorio poderoso de que, aunque las circunstancias sean difíciles, Dios ya nos equipó con lo necesario para vencer. Pero Pedro no se queda ahí. Él quiere que estos cristianos comprendan que la fe no es un punto de llegada, sino el inicio de una jornada. Por eso les escribe con pasión. En Segunda de Pedro 1:5-7 dice: Por eso mismo, esfuércense por añadir a su fe virtud, a la virtud entendimiento,
al entendimiento dominio propio, al dominio propio constancia, a la constancia devoción a Dios, a la devoción a Dios afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Pedro estaba llamando a una fe activa, una que crece constantemente y produce frutos. Es como un árbol plantado junto a un río. Si no crece, eventualmente muere. Él sabía que si estos creyentes se mantenían estancados, serían vulnerables a los ataques del enemigo y las mentiras de los falsos maestros. El legado de Pedro. A medida que escribe, Pedro reflexiona sobre su vida. Él recuerda los momentos en que caminó junto a Jesús, sus fallas, sus dudas y finalmente su redención. Sabe que el tiempo es limitado, pero no lo ve con temor, lo ve como una oportunidad. Por eso escribe, en 2 de Pedro 1:12-15 dice, «Sé que pronto abandonaré el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me lo ha hecho saber. Por eso haré todo lo posible para que después de mi partida recuerden siempre estas cosas». Este no es un simple recordatorio, es un legado. Pedro quería asegurarse de que la verdad del Evangelio permaneciera viva en el corazón de los creyentes, incluso cuando él ya no estuviera. Al llegar al final de este capítulo, Pedro recuerda algo crucial. La base de la fe cristiana no está en historias humanas ni en tradiciones vacías. Él escribe con una convicción inquebrantable. No seguimos cuentos ingeniosamente inventados cuando les hicimos conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo. Al contrario, fuimos testigos oculares de su majestad. Además, tenemos el mensaje profético como algo completamente confiable, y ustedes harán bien en prestarle atención como a una lámpara que brilla en un lugar oscuro. 2 de Pedro 1:16-19. Pedro no solo les estaba recordando su autoridad como testigo de Cristo, estaba afirmando la validez y la verdad de las Escrituras. Él compara la palabra de Dios con una lámpara que brilla en un lugar oscuro, guiando a los creyentes a través de la confusión y las pruebas de este mundo. El tono de la carta cambia drásticamente al llegar al segundo capítulo de 2 de Pedro. Si el primer capítulo era un llamado a crecer en la fe, este es una advertencia directa, una alarma urgente contra los peligros de los falsos maestros que amenazan desde dentro de la comunidad cristiana. Pedro no mide palabras, y su mensaje es tan claro como inquietante. Los falsos maestros no solo son peligrosos, sino que también enfrentan un juicio inminente. Pedro comienza con una advertencia contundente. En 2 de Pedro 2:1-3, en el pueblo de Israel hubo falsos profetas, así como también habrá falsos maestros entre ustedes. Ellos introducirán herejías destructivas, incluso negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos una rápida destrucción. Muchos los seguirán en su conducta vergonzosa y por causa de ellos se hablará mal del camino de la verdad. Pedro les recuerda que, así como en el pasado hubo falsos profetas, hoy también habrá quienes busquen engañar a los creyentes con enseñanzas que parecen atractivas, pero que los alejan de la verdad. Estos maestros no solo dañan a quienes los siguen, sino que también desacreditan el Evangelio mismo. Pedro probablemente recordaba a Jesús, quien había advertido sobre los lobos vestidos de ovejas. Él sabía que estos falsos maestros no atacarían desde fuera, sino desde dentro, infiltrándose en la comunidad con palabras persuasivas, pero destructivas. ¿Cómo puedes reconocerlos? Pedro les da señales claras. Introducen herejías destructivas. Niegan a Cristo con sus actos y palabras. Están impulsados por la codicia y manipulan con palabras engañosas.
Pedro no solo advierte sobre los falsos maestros, también asegura que Dios no pasará por alto su maldad. Para enfatizarlo, usa 3 ejemplos del juicio divino. Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al abismo, poniéndolos en oscuridad para ser reservados al juicio. Tampoco perdonó al mundo antiguo cuando envió el diluvio sobre los impíos, pero protegió a Noé, un predicador de justicia. Además, condenó a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas como escarmiento para los impíos. Segunda de Pedro 2, 4-6. Pedro pinta un cuadro poderoso y aterrador. Nadie, ni siquiera los ángeles, está fuera del alcance de la justicia de Dios. Estos ejemplos son recordatorios de que el juicio es real y seguro, pero también que Dios sabe cómo proteger a los justos. Así como protegió a Noé y a Lot, Dios también cuidará de quienes permanecen fieles a Él. Pero la pregunta es, ¿estás preparado para resistir las influencias destructivas? Pedro no solo describe las acciones de estos maestros, sino también su actitud. Los llama arrogantes, rebeldes e insaciables. Escribe en 2 de Pedro 2, 10, 12. Estos individuos son audaces y arrogantes, no tienen reparo en insultar a los seres celestiales, mientras que los ángeles, aunque son más fuertes y poderosos, no pronuncian contra esos seres ninguna acusación injuriosa en la presencia del Señor. La soberbia de estos falsos maestros es tan grande que desafían incluso a los poderes espirituales, demostrando su falta de respeto por la autoridad de Dios. Pedro los compara con animales irracionales, gobernados por sus instintos, destinados a la destrucción. Es una imagen fuerte, pero refleja la gravedad del peligro que representan. Quizás la parte más desgarradora de este capítulo es cuando Pedro describe cómo los falsos maestros seducen a las personas con promesas vacías. En 2 de Pedro 2:17-19, son pozos sin agua y neblinas arrastradas por la tormenta. Para ellos está reservada la más densa oscuridad. Con palabras arrogantes y vacías, seducen con deseos carnales y libertinaje a los que apenas están escapando de los que viven en el error. Pedro revela que estas personas aprovechan la vulnerabilidad de los nuevos creyentes para engañarlos, llevándolos de vuelta a una vida de esclavitud espiritual. Pedro nos recuerda que debemos estar alerta. No todo lo que parece bueno viene de Dios, y debemos estar firmemente anclados en su verdad para no ser arrastrados por promesas vacías. Pedro cierra el capítulo con una advertencia final, describiendo la trágica condición de aquellos que, después de conocer la verdad, eligen alejarse de ella. Sí, después de haber escapado de las corrupciones del mundo, gracias al conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, vuelven a enredarse en ellas y son vencidos, terminan en peor estado que al principio. Con una imagen poderosa, Pedro compara su situación con un perro que vuelve a su vómito. Es un recordatorio desgarrador del peligro de alejarse de la verdad de Dios. 2 de Pedro 2:20-22. En este capítulo, Pedro nos llama a estar alerta, a discernir las enseñanzas que recibimos y a proteger nuestro corazón de las influencias que buscan alejarnos de la verdad. Nos recuerda que el juicio de Dios es seguro, pero también que su protección está con aquellos que permanecen fieles. El juicio es inminente, pero Pedro no nos deja sin esperanza. En el capítulo 3 nos recuerda la paciencia y el propósito de Dios y cómo debemos vivir a la luz de su promesa de un cielo nuevo y una tierra nueva. El tercer capítulo de 2 de Pedro nos lleva al clímax de la carta. Pedro cambia de tono y nos ofrece una reflexión profunda sobre la paciencia de Dios y el regreso inminente de Cristo.
con palabras cargadas de esperanza y advertencia, nos llama a vivir cada día con la certeza de que el Señor cumplirá su promesa. Pedro comienza este capítulo con un llamado a recordar, en 2 de Pedro 3, 1-2. Queridos hermanos, esta es ya la segunda carta que les escribo. En ambas he querido refrescarles la memoria para que puedan recordar las palabras dichas en el pasado por los santos profetas y el mandamiento de nuestro Señor y Salvador, dado por sus apóstoles. Pedro sabe que el olvido es peligroso. Por eso les insiste en mantener vivos en su corazón los mandamientos y las enseñanzas proféticas. Es un recordatorio de que la palabra de Dios no es algo pasajero, sino la base sólida para enfrentar las dudas y las pruebas. Pedro escribe con un tono paternal, como un padre que quiere asegurarse de que sus hijos no pierdan el rumbo. Él sabía que los creyentes enfrentaban burlas y dudas, y quería que estuvieran firmes en la verdad. Pedro advierte que en los últimos días surgirán burladores que cuestionarán el regreso de Cristo. En 2 de Pedro 3, 3-4 dice, ante todo, deben saber que en los últimos días vendrán burladores, que vivirán siguiendo sus propios malos deseos. Dirán, ¿qué pasó con esa promesa de su venida? Desde que murieron nuestros padres, todo sigue igual, como desde el principio de la creación. Estos burladores no solo niegan la promesa de la venida del Señor, sino que también intentan desacreditar la fe de los creyentes con argumentos que parecen lógicos. Imaginen a estos burladores ridiculizando la esperanza de los cristianos, argumentando que todo sigue igual y que Dios no hará nada. Pedro no se deja intimidar por estas palabras y responde con firmeza. Pedro da una respuesta poderosa a los burladores. En los versículos 8 y 9 dice, no olviden esto, queridos hermanos, para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años son como un día. El Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Pedro explica que la aparente demora no es negligencia, sino una expresión de la paciencia divina. Dios no quiere que nadie se pierda. Su propósito es dar tiempo para el arrepentimiento. Pedro seguramente pensaba en los días de Noé, cuando el juicio parecía tardar, pero finalmente llegó. Hoy, esas palabras siguen siendo un recordatorio de que el tiempo de Dios no es como el nuestro. Con un tono solemne, Pedro describe lo que sucederá cuando Cristo regrese. En 2 de Pedro 3:10 nos dice, el día del Señor vendrá como un ladrón. Ese día los cielos desaparecerán con un estruendo. Los elementos serán destruidos por el fuego, y la tierra, con todo lo que hay en ella, será quemada. La descripción es aterradora, pero no está diseñada para infundir miedo, sino para despertar urgencia. Pedro quiere que los creyentes vivan preparados, sabiendo que este mundo no es eterno y que algo mucho mejor nos espera. Pedro nos da una visión de esperanza y renovación. En 2 de Pedro 3:13, pero según su promesa, esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva en los que habite la justicia. Este es el corazón del mensaje de Pedro. La esperanza de un nuevo comienzo, un lugar donde la justicia y la presencia de Dios reinen para siempre. Narrativa de reflexión. Mientras todo lo que conocemos se desmorona, Pedro nos anima a mirar hacia adelante, hacia la promesa de algo eterno y perfecto. Pedro concluye con una pregunta reflexiva. Ya que todo será destruido de esta manera, ¿no deberían vivir ustedes como Dios manda, llevando una conducta santa y piadosa, esperando ansiosamente la venida del día de Dios? La llamada es clara. La vida cristiana debe ser una vida activa, marcada por la santidad, el propósito y la esperanza en Cristo. 2 de Pedro 3:11-12.
Pedro nos deja con un mensaje de esperanza y responsabilidad. La paciencia de Dios nos da tiempo para crecer, arrepentirnos y prepararnos para su regreso. Este capítulo nos desafía a vivir cada día como una ofrenda a Dios, esperando el cumplimiento de su promesa de cielos nuevos y tierra nueva. Con estas palabras, Pedro concluye su segunda carta, dejando un legado eterno para los creyentes, un mensaje que no solo nos recuerda quiénes somos en Cristo, sino también cómo debemos vivir mientras esperamos su glorioso regreso. Pedro sabía que su tiempo en la tierra estaba llegando a su fin, pero en lugar de mirar hacia atrás, miró hacia adelante, hacia la eternidad, y dejó un mensaje que trasciende generaciones. En el primer capítulo, nos enseñó a crecer en nuestra fe y recordar que todo lo que necesitamos para vivir en santidad ya nos ha sido dado. En el segundo capítulo, nos advirtió sobre los falsos maestros, recordándonos la importancia de mantenernos firmes en la verdad. Y en el tercer capítulo, nos animó a esperar con esperanza y santidad el cumplimiento de la promesa de cielos nuevos y tierra nueva. Hoy, estas palabras no solo nos llaman a reflexionar, sino a actuar. La pregunta no es solo si estamos preparados para el regreso de Cristo, sino si vivimos cada día como una ofrenda de fe, amor y esperanza. Pedro nos dejó un mensaje claro: crecer en la fe, mantenernos firmes en la verdad y vivir con esperanza mientras aguardamos el regreso de Cristo. Hoy, quiero invitarte a que hagamos una pausa y oremos juntos, pidiéndole a Dios que nos ayude a vivir de acuerdo a estas enseñanzas. Si puedes, cierra tus ojos, inclina tu cabeza y acompáñame en esta oración. Señor amado, gracias por las palabras del apóstol Pedro, que nos recuerdan que todo lo que necesitamos para vivir en santidad viene de ti. Ayúdanos a crecer en nuestra fe, a reflejar tu amor y a vivir con propósito cada día. Te pedimos discernimiento para reconocer la verdad y proteger nuestro corazón de enseñanzas que no glorifican tu nombre. Guíanos para que nuestra vida sea una ofrenda agradable a ti, mientras esperamos el cumplimiento de tu promesa de cielos nuevos y tierra nueva. Señor, fortalece nuestra esperanza, llena nuestro corazón de paz y danos la gracia para vivir en obediencia, sabiendo que tu regreso es inminente. En el nombre de Jesús. Amén. Concluimos nuestro viaje a través de la carta de Segunda de Pedro, una de las enseñanzas más profundas y urgentes del apóstol Pedro. A lo largo de estos 3 capítulos, Pedro nos ha desafiado a vivir una vida activa en la fe, alerta contra las enseñanzas falsas y con esperanza en el regreso de Cristo. Si esta oración habló a tu corazón, déjame un comentario diciendo: confío en las promesas de Dios. Comparte este video con alguien que necesite esperanza y fortaleza en su fe. Hasta pronto. Que Dios te bendiga. Shalom.